100 años han pasado, y pese al paso del tiempo, esta llama sigue encendida, iluminando el camino de la fe y la esperanza de quienes confían en un nuevo avivamiento del Espíritu Santo. Corría 1909 en Chile, un país que luchaba por reconstruir todo lo que el terremoto de 1906 dejó en el suelo. Valparaíso fue una de las ciudades más afectadas. Se estima que más de 3.000 personas murieron a consecuencia de la furia del planeta. Cientos de casas quedaron en el suelo. También la casa del Señor. Este movimiento comienza como consecuencia posterior al terremoto 1906. No hubo familia de Valparaíso que no perdió un deudo, que no tuvo una pérdida. Gran parte de la población se vio arruinada. Posteriormente viene el tifus, la coqueluche, el cruz, la difteria, los altos índices de alcoholismo juvenil, la mortandad infantil, el hambre, la miseria, el desorden político, la falta de esperanzas de un pueblo, la migración del campo a la ciudad, de un campo seguro, una rancha si tú quieres, pero segura, y donde había un pedazo de tierra que te permitía comer, en último caso, al conventillo, al tugurio, a la población callampa, a estas casuchas de gangocho en las orillas de los cerros, donde la vida era sobrevivir para estar vivo mañana, donde la comida ya no era el huerto, sino que eran los tarros de basura de los más ricos. Entonces, esa realidad, esa orfandad, ese sentido de abandono, lo llena la espiritualidad evangélica en general, metodista y presbiteriano, y a partir de 1910, con cada vez mayor fuerza, el movimiento pentecostal. La devastación no fue un impedimento, tampoco la carencia de un templo. La iglesia metodista episcopal quedó en el suelo. Mientras se reconstruía, instalaron una carpa. Así y todo, la congregación se fortaleció gracias a las reuniones en la fe de pequeños grupos en los cerros donde compartían la palabra de Dios y honraban su nombre, mientras se reconstruía a toda máquina la nueva iglesia. Aquí las reuniones eran muy hermosas, se paraban las bancas porque el poder de Dios empezaba a tocar los hermanos, las hermanas, eran tocados por el Espíritu Santo, había lengua, había transportaciones. Eso significaba que un hermano o una hermana que tomaba el Señor caía al suelo y Dios la transportaba a los cielos. Y de allá mandaba mensajes. Cuando llegaban los hermanos, las hermanas de vuelta, traían mensajes, traían fruta. Muchas veces se repartió fruta por fe. Y bueno, habían diferentes manifestaciones, el Señor sanaba y muchas veces cuando la persona llegaba a la iglesia tenía que llegar bien arrepentido porque el Señor le decía, ¿por qué te enojaste con tu esposo en la casa? O ¿por qué tuviste este problema con tu hija? En fin, o con tu hijo. O sea, que todo lo que había muchas veces uno pasado en el día, Dios se lo decía aquí en la noche. Entonces tenía que llegar bien arrepentido y pidiendo perdón a Dios, porque Dios le descubría todo. El pastor Hoover nació en 1858 en Freeport, Illinois, Estados Unidos, en el seno de una honorable familia cristiana metodista episcopal. Fue educado en ambiente de prestigiosos intelectuales que le permitió a los 25 años graduarse de médico cirujano. 6 años ejerció su carrera hasta que sintió el llamado de Dios a su obra. En octubre de 1889,
llegó a Chile a proclamar el Evangelio junto a su esposa, Miss Mary Ann Hilton de Hoover. Entre los años 1890 y 1893 fue director del Iquique English College. En el mes de febrero de 1902, asumió la dirección de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso, lugar en que empezó una intensa búsqueda de renovación espiritual a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Los primeros días de 1909, la congregación comenzó a experimentar las primeras señales del avivamiento. La iglesia de Valparaíso iniciaba el año con la tradicional semana de oración, pero en esta oportunidad ocurrieron hechos que rompían con lo tradicional. Recuerda el reverendo Hoover que se inició la reunión como de costumbre, pero todos a una voz rompieron en una fuerte oración, como por un plan concertado. Era como si la oración de un año hubiese estado encerrada. Estas hojas amarillentas y quebradizas dan cuenta del inexorable paso del tiempo. En ellas está la historia, escrita de puño y letra por quienes forjaron el pentecostalismo que germinó tras el derramamiento. Hemos encontrado acá en los registros de la iglesia que el pastor Hoover aparece como pastor William Hoover el 1 de mayo de 1910. El año 1909 se derrama en Valparaíso el poder del Espíritu Santo, pero los primeros miembros ya que registra la iglesia es en 1910. De ahí empiezan entonces todos los miembros probando. Si nosotros miramos la primera hoja, aparecen los guías de clase en forma bien ordenada. Después aparecen los ecónomos, que tienen que ver con los dineros, y después aparecen todos los hermanos exhortadores, que tenían la misión de exhortar la palabra de Dios. Y después aparecen los predicadores locales, en algunos locales, después superintendente de la escuela dominical. Después, en último lugar, aparece el pastor Hoover. Y después ya empiezan a aparecer los miembros probandos de la iglesia, y después miembros a prueba. A prueba, y después empiezan los miembros en plena comunión. Coincidente con este proceso de espiritualidad, llegó a manos del pastor Hoover un folleto que hablaba de Pandita Ramabai y los sucesos extraordinarios que sucedían en una escuela para jovencitas viudas en la India, donde se decía que estaban siendo bautizadas con el Espíritu Santo. No cesaba de leer todo lo relativo a lo sucedido al otro lado del planeta, cuando un día llegó hasta su casa un hermano que le dijo: «Estaba durmiendo en mi casa cuando vino el Señor Jesús y me dijo: despiértate que quiero hablarte». Más adelante me ordenó: «Anda donde tu pastor y dile que llame a algunos de los hermanos más espirituales, que oren todos los días porque voy a bautizarles con lenguas de fuego». Le dije: «Bueno, Señor Jesús, ¿y puedo ser yo uno de ellos?». «Sí», me dijo, «y es así que he venido inmediatamente». Era la respuesta a lo que había estado buscando. Para nosotros los evangélicos de este país, de Chile, y el derramamiento del Espíritu Santo ha sido una bendición tan grande, pero tan grande que no se puede medir, porque desde el día 12 de septiembre del año 1909, cuando cayó el Espíritu Santo del Señor en Valparaíso, a los
100 años de hoy día, que corresponde el 12 de septiembre del 2009, han sido 100 años de bendición tremenda para la patria. 100 años de bendición tremenda para nuestro país, para nuestros hermanos, para todos aquellos que por misericordia de Dios hemos creído en el Evangelio del Señor, y Dios nos ha bendecido de una manera tan grande que hoy ya no son los cientos que habían en esa época, en el año 9, sino que hoy día somos millones que alabamos y glorificamos al dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo en esta querida patria de Chile. Sus padres fueron testigos del inicio del desarrollo del avivamiento. Así lo evidencia este antiguo registro en el libro de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Valparaíso, escrito con letra del reverendo Hoover, en donde aparece el nombre de la hermana Ernestina Contreras Vázquez, quien a la postre se transformaría en la primera diaconisa de nuestra misión. Ernestina Contreras, estado sin soltera, se recibió el 3 de abril de 1921. De prueba, dice. La iglesia de Valparaíso creció de manera vertiginosa. Prácticamente se duplicó el número de hermanos presentes en cada reunión. Las evidencias de la obra de Dios eran inconfundibles. Pese a ello, la oposición al avivamiento fue descomunal. Las críticas y juzgamientos, tanto por las autoridades eclesiásticas como civiles, eran cada día más duras. Bueno, los hermanos con mucho gozo, con mucha alegría, con el poder de Dios, predicaban el Evangelio Santo, pero cuando llegaban a Retamo 721, venían con sus espaldas todas sucias, su ropa sucia, donde muchas veces llegaban tomates, llegaban otras cosas y venían todos chorreados. Pero entrando ahí a Retamo 721, apenas ponían los pies adentro del templo, la gloria de Dios se mecía y el Señor los tomaba en danza, en lengua. Y era una cosa muy grande, muy bonita, muy profunda. También en los colegios, los niños eran muy perseguidos. Muchas veces eran un juguete para los demás, tanto para sus compañeras, como también para la profesora, porque siempre encontraba todo malo a ese niño o a esa niña que era de hija de padre cristiano. Así y todo, el avivamiento prosiguió su curso, pues la obra no era humana. El derramamiento expresado en el don de las lenguas entre los fieles, las visiones o sueños que algunos experimentan, las danzas, las risas, el espíritu profético, pero lo más importante, el llevar a otros el mensaje de salvación. Salir a la calle con la palabra de Dios. Una explosión de fe que se extendió por años y que aún se vive en nuestro país. Ha sido un tiempo de experiencias muy fuertes. Yo he tenido acá experiencias muy grandes porque el fuego de Dios está todavía aquí. O sea, yo por eso le digo, para mí el avivamiento no es algo de 1909 que el Señor lo hizo y ya y se acabó. No fue así. El Señor sigue manifestándose aquí en la vida de todo aquel que está abierto para recibir la gracia de Dios a través de la palabra, a través de la oración. Y para mí ha sido una experiencia muy grande, he tenido grandes experiencias espirituales, sobrenaturales, con el Espíritu Santo y la obra de Dios acá. Fue algo glorioso, algo bendito, porque en aquella época no se predicaba a la calle, pero ya con el derramamiento del Espíritu Santo se principió a salir a predicar a la calle, y los niñitos con sus mamás de 4 años, 5 años, ellos salían a predicar junto a sus madres a la calle y se colgaban de los hombres, tomaban las manos y le decían: Señor, crea en el Señor Jesucristo. Y ese contacto lo hacía temblar a la gente, porque recibían el bautismo del Espíritu Santo, y ahí en la calle se hincaban, pedían misericordia, Señor, pedían perdón a Dios, y Dios los perdonaba y eran una nueva criatura.
algo tan especial, algo tan bendito que Dios ha dejado y que sigue latente en cada uno de nosotros ahora, y seguimos nosotros con esta alegría, este gozo bendito que da el bendito Espíritu Santo del Señor. Ha sido una bendición y un gozo el poder haberlo recibido también. El 4 de febrero de 1910, una comisión disciplinaria compuesta por 9 presbíteros formuló cargos contra el pastor Hoover y se le presionó para que se retractara. Hasta el distinguido obispo Bristol le pidió que regresara junto a su familia a Estados Unidos para que la iglesia volviera a su estado de sosiego y antigua tranquilidad. Pero su esposa, Mary Louise Hilton Hoover, gritó desde la galería: «No, Mr. Hoover, no regresemos a Estados Unidos. Comamos pan duro con los hermanos chilenos y sigamos con el avivamiento del Espíritu Santo adelante». Este fue el preludio de la iglesia pentecostal. Porque también aquellas iglesias que rechazaron las manifestaciones como expresiones de la superstición, de la histeria colectiva, de un montón de explicaciones que se quisieron dar desde el punto de vista racional o de la racionalista, tuvieron de alguna manera que hacerse cargo de esta realidad. Algunas iglesias se hundieron y mataron su proyecto misionero por temor a lo pentecostal. Y tuvieron que demorarse 50 años más en descubrir que habían cometido un gravísimo error. El testimonio entregado por la hermana Elena Laidlaw es la mejor prueba de la enorme oposición que generaban estas muestras de Dios en la tierra. Tras ser convertida y bautizada en el Espíritu Santo, viajó de Valparaíso a Santiago y pidió permiso para dar a conocer su vivencia en la escuela dominical de la Segunda Iglesia Metodista Episcopal. Pero, pese a sus súplicas, fue impedida por el reverendo Robinson. Al final del servicio, un grupo de hermanos se acercó al pastor para que les explicara por qué no la había dejado. Pero ellos fueron conminados a abandonar la iglesia y además destituidos de todos sus cargos. Horas más tarde, la hermana Elena intentó exponer su testimonio, ahora, ante la primera iglesia metodista episcopal. El pastor Baumann accedió, indicándole que al final de la reunión podría hacerlo. Sin embargo, cuando iba a comenzar a hablar, fue impedida por el superintendente Rice, quien además ordenó a la policía que la sacara detenida y arrojó a toda la congregación a la calle. Ese 12 de diciembre de 1909 marca un antes y un después, pues desde ese día los hermanos lanzados a la calle en cuerpo y fe dieron vida a las primeras iglesias pentecostales en la capital. Estas imágenes corresponden a la Iglesia Metodista de Chile, que se ubica en la calle Simón Bolívar de Valparaíso. En este mismo lugar se ubicaba la Iglesia Metodista Episcopal, la misma en donde el pastor Hoover comenzó su ministerio en el puerto. Solo quedan estas bancas y 4 sillones que hoy están en el altar. Por estas calles, nuestros hermanos llevaron la palabra de Dios al pueblo. Por estas mismas calles, sufrieron la persecución y el rechazo. Tras salir de la Iglesia Metodista Episcopal, el reverendo Hoover levantó junto a su pequeña congregación un templo en la calle Retamo, que hoy mantiene vivo su legado. El mismo púlpito que utilizó tantas veces para predicar y exhortar a los fieles en esos años está intacto. La misma Biblia, donde empezó a realizar un estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre el Espíritu Santo. El sillón de su oficina, la campanilla para levantarse de la oración y hasta el ofrendero. Todo sigue igual,
hasta su querido armonio, el mismo que tocó tantas veces siguiendo el rígido culto metodista norteamericano. Con el tiempo, los instrumentos musicales como las guitarras, mandolinas y acordeones se incorporaron a las iglesias pentecostales en lo que podríamos llamar el proceso criollo de chilenización. Ellos empiezan a tocar, pastor los autoriza, empiezan a tocar, y el éxito es inmediato. Esta gente que escuchaba ahora no solo escucha, se siente tocada, se siente interpretada. Por primera vez empieza a entender el mensaje teológico de la himnología y parten a la cola. Así como cuando uno de niño partía detrás de los desfiles militares, aquí el pueblo parte a la cola de esta gente que toca los viejos himnos ingleses o alemanes o americanos con banjo, con mandolina, con requinto, con violín, con acordeón, con guitarra. Y hasta la puerta ahí dejaban y el culto seguía normal. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ¿y por qué no metemos para adentro esta cosa también? Joven no lo habría permitido bajo ningún punto de vista, pero Umaña era chileno, era criollo. Y dijo, esto es lo nuestro. No dejamos de ser lo que somos si metemos esto también. Y el efecto fue inmediato. El legado del pastor Huber sigue presente. Sus enseñanzas, su fe, han marcado la historia del pentecostalismo en Chile. Las tres glorias a Dios, el toque de la campanilla para levantarse de la oración y el predicar en la calle son normas características de nuestra iglesia en Chile, frutos del derramamiento del Espíritu Santo. El Señor movió a manifestar una forma de adoración y fue con las alabanzas de gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y que la hemos sustentado hasta estos tiempos, no como una forma litúrgica, una forma metodológica o una forma mecánica, sino que cada vez que nosotros levantamos nuestras manos al cielo para honrar a nuestro Dios, estamos brindando toda gloria, toda alabanza y toda gloria al Señor. Y muchas veces cuando habían estas manifestaciones espirituales hasta el día de hoy y se quiere convocar al pueblo nuevamente para que escuche la palabra de Dios o escuche un mensaje, usamos en nuestros templos una campanilla que ha sido característica a través de la historia. Es una campanilla que nos ordena, es una campana que nos llama la atención y que el pueblo del Señor siempre ha estado atenta porque consideramos que al interior y el desarrollo de nuestros cultos da un ordenamiento cuando hay una voz profética o cuando se va a exhortar la palabra de Dios o cuando tenemos que prestar todos atención porque va a haber algo importante que se va a comunicar. El Espíritu Santo nos movió para comenzar a predicar el Evangelio por las calles, por las plazas, por los cerros, por los diferentes lugares. No quedó ningún lugar de nuestros sectores donde no se predicaba el Evangelio. Este es Quintay, una caleta de pescadores ubicada a unos 30 minutos de Valparaíso. Aquí vive el tesoro, la reliquia, la historia viva del pentecostalismo de Chile. Ella es la hermana Alba, que con sus 103 años sigue compartiendo sus experiencias, su testimonio y predicando el Evangelio. Todavía recuerda y se emociona al interpretar el himno que cantó junto a su pastor minutos antes de morir. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Ella fue testigo presencial de aquellos maravillosos acontecimientos espirituales que se vivieron en la ciudad de Valparaíso y de la vida del pastor Willis Huber. La muerte del pastor fue de esta manera que
Yo tenía que ir a ver una sobrina que tenía en el hospital, y le dije, pastor, ¿me da permiso para ir a ver mi sobrina en el hospital? Bueno, pero no se vaya a demorar nada, hijita, llega ligerito, me dijo. Bueno, pastor. Ya que yo me fui, estuve un ratito con ella, me vine y ya estaba haciendo tarde ya. Cuando llegué a la casa, el pastor ya estaba en la cama ya, había pedido que lo acostaran en la cama. Y cuando pasé yo por ahí por frente de la ventana de ese dormitorio de él, me llamó, sacó una mano, me llamó así. Venga, hijita. Yo entré, yo no pasé para ningún otro lado, sino que entré al dormitorio. ¿Qué necesita, pastor? Venga, busque una silla y se sienta aquí al ladito mío. Trae un himnario, un vasito con agua y un himnario. Y se sienta aquí al ladito mío. Bueno, pastor. Y había más gente en la casa, pero me llamó a mí. Bueno, sería la voluntad del Señor, así. Me senté y me dijo, vamos a cantar ahora. Comenzamos a cantar. Él cantaba en inglés, pero yo no lo entendía, pero yo estaba ahí con él. Después me dijo, vamos a cantar el himno, no sé cuánto sea el número, me lo olvidé. Bueno, pastor, vamos a cantar. Comenzamos a cantar. Y ahí él estiró su manito y me tomó la mía como que me dijo hasta luego, pero yo no me di cuenta, yo no sabía tampoco, porque era muy niña en ese tiempo. Ya ahí se quedó, dije yo, ¿por qué el pastor no cantó más? Ya pasaron unos minutos, no cantó, se quedó dormido, dije yo, se quedó dormido. Y le toqué la mano, tenía heladita la mano. Y le toqué la cara, estaba helado y como que tenía durita la cama, la cara. Dije yo, ¿qué le pasa al pastor? Y esperé ahí un ratito. Ya que lo vení, no hubo caso, que estaba dormido, había muerto ya. Pero yo no podía dejar de llorar porque éramos tan amigos los dos que era como un papá para mí. Otra de las hermanas que tuvo el privilegio de conocer en persona a Mr. Hoover y cuando tenía tan solo 7 años de vida, es la hermana Sarita Valle, que aún recuerda como si fuese ayer el respeto que la iglesia le tenía a su pastor, la espiritualidad que se vivía en la iglesia y de cómo era físicamente el reverendo Hoover. A la edad de 7 años, siendo mis padres antiguos de la iglesia, 1909, tuve el honor de conocer al pastor Willy Hoover, donde pude, en mi corta edad, ver su sencillez, al ver que era un hombre lleno de muchas calificaciones notables, ya que era un médico cirujano que llegó de Estados Unidos acá a Chile para traer el Evangelio. Recuerdo que era la reunión del día domingo de la escuela dominical y nunca faltábamos con mi madre. Ella me hacía unas trenzas largas y él venía ya en la calle, como se dice, con los hermanos que lo traían, y había un hermano que estaba parado en la puerta y comunicaba hacia adentro al templo y decía, el pastor, y todos los teníamos que parar, todos los parábamos para recibirle, y él con esas palabras tan suaves, tan lindas, decía, hermano, siéntense, siéntense. Y pasaba él al púlpito y usaba su gorrito de terciopelo con su mantita negra puesta. Le gustaba mucho vestirse de ropa negra a él. Y llegaba al púlpito y lo que yo siempre me fijaba, a pesar a mi corta edad, que hablaba poquito él.
pero lo poco que hablaba, lo hablaba todo, porque era una inspiración del Espíritu de Dios en él, muy grande. Y eso me pudo quedar muy grabado. Y pasaba a veces, otras veces pasaba, y me tiraba las trenzas, así fuerte. Y me miraba que yo no hacía ni un gesto. Y le decía a mi madre, Sara, buen temple, porque yo no chillaba. La hermana Alba Sepúlveda y la hermana Sarita Valle son la huella imborrable, el tesoro vivo de nuestra historia pentecostal que nació con el reverendo Hoover y que se expandió y sigue presente pese a su partida en todo nuestro país. Esta es su tumba en el cementerio de Playa Ancha en Valparaíso. Aquí descansan sus restos, los restos de este gran hombre de Dios que entregó su vida a nuestro país predicando el Evangelio. Los sacados de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la vagancia, de la delincuencia, de la ineptitud, de la carencia de ética, de la inmoralidad, que están fuera de esos parámetros gracias a la acción de la predicación del Evangelio de Cristo en los sectores, particularmente en los sectores populares, por las iglesias evangélicas en general y pentecostales en particular, ha sido una contribución que este país jamás podría haber hecho y jamás podrá pagar con todo el dinero del mundo. La iglesia evangélica no le debe nada a Chile. En cambio, Chile le debe mucho a la iglesia. 100 años han pasado, mucho más que un siglo, pues ha sido un tiempo de crecer, de luchar contra lo adverso, de entregar sin esperar nada a cambio, de ayudar al más indefenso, mirándolo siempre como un hermano. Toda esta entrega desinteresada de los hermanos nos ha llenado de bendiciones. Gracias al derramamiento del Espíritu Santo, hoy somos millones quienes alabamos a Dios de corazón y que amamos a nuestra iglesia, esperando unidos un nuevo avivamiento pentecostal. Nosotros creemos en esta promesa bendita del Señor y sabemos que ha sido de tanta bendición para cada uno de nosotros, para el pueblo evangélico pentecostal, de mucha bendición para la familia, para las iglesias. Sin este derramamiento del Espíritu Santo no habríamos sido nada. Pero hoy día, gracias a su misericordia, también la palabra del Señor a nosotros nos habla y nos dice que en los postreros días será derramado. Tiempo en que estamos viviendo, tiempos finales, ahora será derramado el Espíritu Santo. Y como se dijo en aquella época que Chile sería para Cristo, ¿qué podemos decir nosotros en esta hora? Sino que también afirmar lo que se dijo allá, nosotros también lo afirmamos ahora, que Chile será para Cristo. Este documento audiovisual representa nuestra historia. Estos pasajes, por muchos desconocidos del pentecostalismo, la raíz que dio forma a nuestro presente y de seguro guiará nuestro futuro. Un tesoro que debemos guardar en nuestros corazones para entregarlo a las generaciones del mañana. ¡Feliz Centenario Pentecostal!